Buenas tardes, bienvenidos ahora en este nuevo formato a la materia. Comenzaremos a través de este video un recorrido por distintos videos donde introduciremos teóricamente la lectura de los textos, por lo menos de la primera parte del año, en tanto dure esta modalidad virtual de cursada. El primer texto que nos convoca es el texto de José Toff, que se llama ¿Qué es la psicología? Texto que pretende introducirnos en esta nueva ciencia, darnos los primeros rudimentos de la misma, ubicarnos para también tomar una posición adecuada que nos permita abordar las futuras lecturas que iremos haciendo a lo largo del año. La primera cuestión que es importante y llama la atención en cuanto al abordaje del texto tiene que ver con la falta de una definición por todos entendida de esa manera de lo que es la psicología. Uno puede recorrer distintos portales de internet, uno puede observar diversos libros y no encontrará una definición unívoca, una definición donde todos los especialistas acuerden. Esto le da, por supuesto, a la psicología unas particularidades que no tienen otro tipo de ciencias. Ahora bien, ¿por qué razón o razones ocurre esto con este campo del conocimiento? Debemos partir para entender esto de la razón más fundamental. Toda ciencia, para ser tal, debe ser la explicación de un objeto de estudio. Toda ciencia tiene su objeto de estudio, lo reconoce, lo puede definir de alguna manera y lo estudia. Y ahí podrán surgir distintas escuelas, pero todas acuerdan en el estudio de ese único y mismo objeto. Desde la modernidad, las ciencias se mueven de esta manera. Bien, esta cuestión particular de la psicología, que hace que no tenga una sola definición, parte ya desde el mismo lugar de elección del objeto. Es decir, la psicología no acuerda en principio cuál sería el objeto que debería estudiar. Algunos exponentes de la psicología dirán lo único que podemos estudiar es la conducta, ya que es lo único observable y no podríamos estudiar el pensamiento, la mente o el inconsciente o cualquier cuestión subjetiva. Otras escuelas de psicología van a estudiar el pensamiento, la resolución de conflictos, otras las particularidades de la comunicación, otras la conciencia y algunas como el psicoanálisis lo harán con el inconsciente. Objetos muy disímiles uno con el otro, por tanto no hay posibilidad de acuerdo en el corto plazo para la psicología en cuanto a convenir en un solo objeto de estudio. Thomas Kuhn, alguien que veremos en el próximo video por una definición de paradigma muy importante para la ciencia, cuenta en alguna de sus experiencias que se sorprendía cómo estando en algún congreso de disciplinas sociológicas, humanísticas, podían hablar entre distintos especialistas sin confundirse a pesar de no tener el mismo objeto. Quienes sí tienen el mismo objeto de estudio son las ciencias exactas, las ciencias naturales y algunas ciencias sociales también, por supuesto. No va a ser entonces este el caso de la psicología. En consecuencia directa con la falta de acuerdo en cuanto al único objeto de estudio, va a ocurrir en la psicología que también no haya un solo método de estudio. Y esto es consecuencia necesaria de lo anterior. El método de estudio tiene que ver directamente con el objeto de estudio y cada objeto de estudio para su conocimiento necesita de un método específico y no se lo puede estudiar con cualquier otro. Vamos a ejemplos de nuestra vida cotidiana. Si fuéramos al cardiólogo, nos sorprendería que nos pida una tomografía del cerebro.
o que nos esté pidiendo algún tipo de estudio de la visión, nos esté pidiendo algún tipo de estudio que no tuviera que ver directamente con el uso del estetoscopio para ocultar nuestro corazón o con pedir algún tipo de electrocardiograma, porque necesariamente su objeto de estudio, que es el corazón y el sistema cardíaco, solo pueden estudiarse con estos métodos. Bien, en el caso de la psicología, entonces, las escuelas, la división en escuelas, estará dada porque, no teniendo los mismos objetos, van a tener desarrollos y métodos de abordaje de sus objetos muy distintos los unos de los otros. Hablábamos de escuelas que estudian la conducta. ¿Cómo creen ustedes que pudiéramos estudiar la conducta? Bueno, no hay demasiadas más opciones que la observación. Sea esta una observación en un campo natural, como pudiera ser estudiar la violencia en los jóvenes observando recreos en las escuelas, o sea esta una observación más controlada dentro de un laboratorio, en este caso en una realidad controlada donde uno le presenta distintos estímulos y observa al sujeto o a los sujetos de qué manera actúan. Ahí tendríamos un método controlado o no, pero observable. Muy diferente es el estudio del inconsciente. Para estudiar el inconsciente hay que hacerlo de formas indirectas, y es por esto, bueno, de este favoritismo del psicoanálisis por el estudio de los sueños o de los dibujos en niños o en adultos, o de otros tipos de formas donde el inconsciente irrumpe, aparece y nos da pistas acerca de lo que pudiera estar sucediendo allí. Por lo tanto, la psicología, volviendo al inicio de lo que el texto nos quiere transmitir, no tiene una sola definición por tener diferencias en cuanto al objeto y por tener diferencias en cuanto al método de estudio. En este sentido, algunos llegan a preguntarse si en realidad estaría bien hablar de una psicología o de psicologías en plural y con S final. La realidad es que, bueno, vamos a entender a la psicología como una ciencia, como un campo de problemáticas donde todas se refieren, sin poder definir un objeto único, pero donde todas se refieren al ser humano y su conducta y a las motivaciones psíquicas, mentales, que producen esta conducta. Tan inespecífico como esto es lo más parecido a una definición que podamos encontrar de psicología. Pero hay otras cuestiones propias de la historia que va a terminar abordando el texto que también hacen a la falta de una definición unívoca. Y esto tiene que ver con que a lo largo de la historia la psicología ha cambiado de acuerdo a las concepciones que los distintos paradigmas históricos tuvieron. El texto va a dividir en 3 momentos que coinciden con las 3 grandes edades históricas que se toma esa ciencia para entender un poco nuestro pasado. En principio, la Edad Clásica. Esto tiene que ver con los primeros siglos que se reconocen como históricos y hasta aproximadamente el año 400 o 500 de nuestra era. Lo que se llama la Edad Media, hasta posterior al descubrimiento de América o la Revolución Francesa. No interesa demasiado lo concreto, lo que es la Edad Media, y después, posteriormente, la Edad Moderna. La psicología como ciencia, debemos decirlo, va a nacer en la Edad Moderna. Ahí se la va a separar de la filosofía y se la va a dar un lugar dentro de las universidades como un campo específico. Creemos que la psicología y la historia de la psicología comienza en ese momento, pero sí es pensable que hubo pensamiento psicológico previo. Podríamos nosotros hablar de una prehistoria de la psicología. Y tanto en la Edad Clásica o Antigua como en la Edad Media vamos a encontrar distintos desarrollos
de temas que hoy tienen que ver con lo que podríamos llamar la agenda propia de la psicología. Pensamientos y autores que, de acuerdo a la época en la que produjeron conocimiento, van a tener algún tipo de posición frente a lo que están hablando. El texto nos va a decir que en la edad clásica, en la edad antigua, dominaba un pensamiento cosmocéntrico. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los filósofos, ahí en ese momento no se puede hablar de otra ciencia, todos eran filósofos, ellos están intentando a través de la filosofía desentrañar los misterios del cosmos, no solo del espacio sideral, no solo de los planetas, sino también del microcosmos que tiene que ver con el ser humano. Ellos están maravillados con estas cosas, entienden al ser humano como la única parte del cosmos dotada de razón y estudian qué hace o qué características tiene esta dotación razonable del ser humano. Hay varios autores, Anaxágoras, Hipócrates, padre de la medicina, pero en mi humilde opinión el primero en producir realmente psicología, pero el texto se va a referir a dos. Toff va a hablar de Platón y de Aristóteles y nos van a decir cómo pensaban al ser humano. En el caso de Platón, como un alma que era eterna, que estaba en el mundo de las ideas, que desde ahí venía al mundo de la materia donde nosotros habitábamos, pero la razón estaba dada en que el alma proveniente del mundo de las ideas tenía este tipo de características. Ustedes lo leerán en el texto con más detenimiento. Aristóteles va a dar un paso fundamental también, a pesar de ser discípulo de Platón, va a opinar bastante diferente acerca de la relación del cuerpo y el alma. Para él son intrínsecos, para él no hay uno sin el otro. El alma no tiene autoexistencia separada del cuerpo. Todo ser vivo tiene un alma para Aristóteles. Las plantas son un alma vegetativa, los animales un alma sensitiva y el ser humano un alma racional que las abarca a todas ellas, pero le da el plus justamente de la cuestión razonante. Leerán ustedes y les va a quedar ahí una actividad para hacer con otro texto para ir comprendiendo un poco más este tipo de cuestiones. Llegados a la Edad Media vamos a tener ahí un pensamiento no ya cosmocéntrico, donde el cosmos es el centro de la mirada, sino que en la Edad Media el pensamiento nos dice que es teocéntrico. Teo es Dios y Dios va a ser el centro del pensamiento. Estamos en la época donde la Iglesia cristiana va a dominar todas las esferas del conocimiento y toda la razón va a estar dada de acuerdo a si es o no es acorde con el dogma o con la fe de la Iglesia. Leemos la Edad Antigua justamente porque en la Edad Media la Iglesia aprobó leer a Platón y Aristóteles y por eso siguen siendo un legado para nosotros y otras escuelas de pensamiento han quedado para siempre olvidadas. En la Edad Media no hay demasiada producción psicológica, por supuesto hay mucho más de la que ustedes van a ver en el texto, pero el único que se nombra en el texto como importante es Santo Tomás de Aquino. Tomás va a hablar, tiene 4 grandes libros inmensos donde habla justamente del alma y la concepción de entenderla es, bueno, a través de la introspección, de comprender el propio alma, voy a llegar allí en el fondo a la comprensión de Dios. Ahí tenemos la fe y la razón unidas en un todo. Santo Tomás creía que, bueno, dentro del alma, dominada por las pasiones, por el pecado, en lo más profundo reinaba en latín la imago Dei, la imagen de Dios, y en la medida que estudiáramos el alma, comprenderíamos esa esencia primigenia de la misma. Llegamos últimamente a la Edad Moderna,
Ahí ocurre lo que se llama un periodo de secularización. Secularización o algo secular viene de la palabra siglo y tiene que ver con esta edad, con esta época, con este mundo en realidad. Y hay un corrimiento de lo teocéntrico a lo antropocéntrico. Los pensadores dejan de lado la idea del dogma, la idea de Dios, y ponen al hombre como ser, causa y razón del conocimiento. Antropos es hombre, antropocéntrico quiere decir la pérdida de terreno de la filosofía especulativa, la pérdida de terreno de la fe y el dogma, y el advenimiento del hombre como centro del conocimiento. Hay varios autores, podemos destacar a Descartes. Descartes va a fundar el dualismo, va a decir hay una res cogitas y una res extensa. La primera es la cosa razonable y la segunda es la cosa de los sentidos. Y Descartes ahí está dividiendo al mundo de la ciencia en dos. Va a haber ciencias especulativas y va a haber ciencias exactas. Va a haber ciencias que van a poder comprobar empíricamente en un laboratorio sus postulados y sus verdades. Descartes, como sabemos, avanzó a través de la duda y dudando de todo fue ahí profundizando hasta dudar de sí mismo y llegar a esa conclusión, bueno, pienso, luego existo, de lo único que no puedo dudar es de que estoy dudando, esta es la única certeza que tengo y desde aquí arranco. Pero lo que nos interesa de Descartes es ese dualismo. Las ciencias ahora van a estar divididas en dos. Van a tener en el medio a Kant, importante, y algunos otros autores que se los dejo a la lectura de ustedes y a vuestras preguntas, pero vamos ahora, para ir cerrando este primer video, a pensar en Wilhelm Wundt. Wundt fue un alemán que trabajó en la Universidad de Leipzig y en el año 1879 va a fundar lo que es el primer laboratorio de psicología experimental. Por eso decimos Wundt es el padre de la psicología. Para algunos solo el padre de la psicología experimental, pero para la mayoría de nosotros es el padre de la psicología porque estuvo en el momento y en el lugar indicado. En el momento en que se empezaba a atomizar el conocimiento, ¿no? En el momento en que de una ciencia madre, la filosofía, van a explotar toda la cantidad de ciencias que tenemos en el día de hoy, era necesario para tener entidad de ciencia poder demostrar dentro de un laboratorio aquellas cosas que uno estaba postulando, estaba enseñando. Claro, la segunda discusión, y esta nos quedará para otras clases, es si la psicología puede o no trabajar en un laboratorio, si puede o no demostrar en un laboratorio sus postulados. Pero no importa, en aquel tiempo, en aquel momento en que Wundt trabajó, el positivismo estaba dominando y había aparecido el método científico. Un método que garantizaba el acceso a la verdad de cualquier tipo de conocimiento, partiendo de una hipótesis y llevándola en un experimento por determinado método, uno podía arribar a una conclusión y decir si la hipótesis se comprobaba o se refutaba. A la vez, si este experimento era realizado en distinto momento y en distinto lugar y el resultado era el mismo, decíamos, bueno, hemos arribado a algún tipo de estadio de verdad. Cuando aparece el método científico, todo el mundo de la ciencia va a adoptarlo y a decir, bueno, es necesario que podamos demostrar nuestros postulados, de otra manera no tenemos entidad científica. Es en ese tiempo que Wundt va a realizar entonces sus experimentos de laboratorio. Con un método que, por supuesto, hoy por hoy no tendría ningún tipo de validez, aún los que hoy realizan experimentación en psicología lo dicen, pero en aquel entonces era todo lo que había, que es lo que se llama la
introspección experimental o la autoobservación experimental, lo que hacía era entrenar a sujetos para que supieran poner en palabras aquellas cosas que estaban sintiendo. Entonces, en la medida que él les iba mostrando determinados estímulos, les preguntaba qué cuestiones les pasaban y qué sentían, y bueno, y así iba experimentando. Pero también debemos decir, van a hacer la psicología porque una universidad va a facilitar un lugar para que después se empiece a producir psicología. Hay una fuerte cuestión política que ahí también va a estar dominando. Por tanto, tenemos ahí entonces la Edad Moderna estas particularidades de la psicología. Resumiendo estos más de 20 minutos, no hay una sola psicología o una sola definición de psicología por tres cuestiones. No hay un solo objeto, no hay un solo método, y la historia nos ha demostrado que los distintos contextos históricos han posibilitado diferentes miradas, han solicitado distintas cosas, y desde un lugar histórico la psicología ha respondido como pudo en ese momento. Por tanto, también el contexto histórico hace necesario que no podamos pensar en una sola psicología. Por hoy vamos a quedar hasta acá. En otros videos continuaremos con este texto y algunas cositas que nos han quedado, y el otro texto, el que continúa, que es el de Badin. Tengan ustedes muy feliz descanso y nos estamos volviendo a encontrar próximamente.